Finalmente, ¿ya tienen un balance de cuánto invirtió la provincia de Buenos Aires en la refacción de las escuelas desde la explosión de la Escuela 49? Bueno, ronda los 600 millones de pesos. Por supuesto no tenemos un detalle fino porque hay un proceso de certificación más, más fino, más agudo sobre los trabajos de cada empresa, pero va a andar en esa cifra aproximadamente. El tema gas. Bueno, están todas las escuelas con servicio de gas, menos la escuela 80, que a propósito de un tema que acabas de tocar, ha sido vandalizada y robada varias veces, incluso a las empresas que están trabajando, materiales y herramientas, han golpeado incluso a los operarios. Nosotros ahí estamos con Gendarmería Nacional. ¿Con custodia? Con custodia. La escuela 80 es la que está en la Porteña, ¿no? Exactamente, sí. En Moreno Sur. En Moreno Sur. Esa escuela se hizo como en casi todas las escuelas, todas las coberturas, se hicieron todas las rejas completas, que parece una fortificación ya la escuela, pero la verdad es que es un barrio muy complicado. Ahí incluso se instala gendarmería por la noche, pero no siempre puede estar como una consigna fija, por lo tanto, ni bien ven que se retira gendarmería, hay algún incidente. Es la única escuela que nos falta conectar el servicio de gas natural. Bueno, ¿cuáles fueron? La escuela 13, la primaria 13 es la que está acá en Barrio San José. ¿También tuvo hechos de vandalismo esta semana? No que yo sepa, algo me pareció. ¿Cómo está algo me pareció ver en las redes sociales esta semana? Puede haber sido. No, está muy avanzada la obra, muy avanzada. Esperamos terminarla lo antes posible. Es la última escuela que digamos que integralmente, porque a la escuela 13 prácticamente la hicieron de nuevo. Sí, era una escuela que a medida que íbamos rompiendo nos dábamos cuenta que no había forma de recuperarla, por lo tanto quedó solamente apenas un ala en el frente. Pero se recuperó todo el edificio que está en el lado izquierdo, digamos, que no estaba en uso, se lo puso en valor y además se hicieron una serie de aulas y galerías con lo que va a quedar la escuela nueva. El patio está muy linda, habrás visto fotos seguramente. Sí. En cuestiones de refacción, de puesta a punto, de dejarlas prácticamente nuevas, ¿es la última escuela que le está faltando esa? Bueno, aparte de la 80, digamos, lo que mencionamos recién, ¿no? Sí, después estamos haciendo también el anexo de la 67. A donde estaba antes el INTA. Estaba el INTA ahí en Parque del Oeste. También es un anexo que esperamos que pueda utilizar la 506, la especial 506, y a su vez la secundaria 67 que está ahí en el barrio. Bueno, yo recuerdo claramente haber ido un montón de veces a la ex escuela 67, como se la conocía, y hicieron un nuevo edificio y ampliaron el edificio, están trabajando sobre la estructura. No, sobre la estructura existente, se está poniendo en valor y se agregaron 2 aulas modulares. 2 aulas modulares que van a quedar fijas. En principio las vamos a utilizar para tanto para la secundaria como para la especial. Estaban hechas para dependencias, pero probablemente tengamos que utilizarlas para las cuestiones pedagógicas. ¿La escuela de los Hornos es la 84? Bueno, la escuela de los Hornos empezó la construcción, sí, en el terreno lindero. Pero ¿y cómo está la obra? No tengo detalle en este momento de cómo está la obra, pero sé que estaban trabajando. Digo, ustedes se encontraron con, a ver, siempre lo digo, estos son años de desinversión del Estado provincial, desde la gestión de Daniel Scioli, pasando por, y acá empezamos la cuestión política, que seguramente es lo que no vamos a estar de acuerdo, también con María Eugenia Vidal. Porque se dio un combo, digo, la inflación y la devaluación, lo que hacía que cualquier presupuesto que se podía destinar a cuestiones de infraestructura rápidamente sea lavado. ¿Cómo se encontraron ustedes con las escuelas cuando empezaron a intervenir fuertemente a raíz de la tragedia de la Escuela 49? Yo creo que estamos en un momento donde podemos mirar con cierta perspectiva. O sea, yo no pondría, si bien obviamente es un hecho trágico y muy fuerte, no lo pondría solamente desde ese momento. Yo te recuerdo que en la provincia de Buenos Aires, cuando llegó esta gestión, no sabíamos qué cantidad de escuelas teníamos. No se sabía cuántas escuelas públicas tenía la provincia de Buenos Aires. En el caso de Moreno, la situación, hay 2 o 3 cosas que se pueden afirmar. Los problemas de infraestructura no empezaron el 10 de diciembre de 2015. Por eso te hablaba de la gestión de Daniel Scioli. A su vez, las obras no empezaron el 2 de agosto
de 2018. Ya se habían hecho cosas, no solamente en Moreno, en toda la provincia. De hecho, hay algo elemental, que es que la gobernadora decide que el Fondo Educativo Nacional, que recibían los intendentes y siguen recibiendo, el 50% tenga que ser puesto dentro de los edificios, que no siempre pasaba. Hay muchos ejemplos acá en Moreno de situaciones que nos explica, digamos, cómo tantos recursos que habían llegado no habían sido puestos en los edificios escolares. Y por otro lado, algo también que hay que decir es que lo que sí parece que empezó el 10 de diciembre de 2015 es cierta lucha de algunos actores políticos, porque las comunidades claramente siempre reclamaron, pero muchos actores políticos empezaron a reclamar, y yo, que soy de Moreno y además soy un interesado de todas estas cosas, los carteles de la lucha en las paredes de las escuelas empezaron el 10 de diciembre de 2015. Mucho antes se callaron la boca, mientras los edificios se venían a pedazos, se caían. Entonces, digo, ya está, es una enseñanza que tenemos que tener todos, a la escuela ahora hay que cuidarla, y para eso quien retome sus responsabilidades en el Consejo Escolar deberá mantener la vara alta que dejamos nosotros. Dos cuestiones. La primera, nosotros hemos hecho muchas notas ya del 2010, cuando empezamos esta producción a nivel local también, televisiva, muchos reclamos de SUTEBA por el tema de infraestructura escolar. Vuelvo a repetir, esto se acentuó por el combo de la devaluación y la inflación. Por otro lado, digo, esto que decís es absolutamente cierto. Hay escuelas que estaban en un estado deplorable y no era responsabilidad, por eso hablaba de la gestión de Daniel Scioli. Recuerdo la 50 de Loma de Moreno, que fuimos un mes antes de la explosión de la escuela 49, el estado de esa escuela era deplorable, filtraciones por todos lados, sí. Paredes electrificadas. Digo, yo lo que noté, digo, y vuelvo a repetir, no es exclusivo de María Eugenia Vidal, sino también lo veía en la gobernación de Daniel Scioli, una falta de inversión en algo que es fundamental para cualquier país, que es la educación pública, porque te da soberanía cultural. Hablaste del Consejo Escolar. ¿Qué se encontraron en la intervención cuando asumió en cuestiones de infraestructura? ¿Cómo estaban trabajando? Vos hablas de en el momento que se intervino. Exactamente, digamos, bueno, vos seguramente viste los papeles para atrás también. No, a ver, hubo un motivo central que era que se estaban robando la plata de los alimentos de los chicos. No tenés duda vos respecto a eso. Ninguna duda, de hecho bueno, por supuesto que la justicia tendrá que expedir, para ser concreto tendrá que condenar en algunos casos, pero hoy tenemos 16 procesados entre empresarios, consejeros y familiares de diferentes cuestiones, tanto de empresarios como de consejeros. Entonces, y además cuestiones que tienen que ver con lo que vos ya conocés, que es el caso de los auxiliares, los títulos apócrifos, un montón de situaciones. Y además, en lo operativo, cuando llegamos teníamos 19 escuelas que no tenían clase porque no tenían desagote de pozos. O sea, no solamente había serias irregularidades, sino que aparte en la gestión era un desastre. Entonces llegamos en ese momento con una voluntad política muy férrea, porque hay que decir que eso no pasó durante 2 meses, pasó muchos años. Y todos sabían que el Consejo Escolar de Moreno era la caja política del distrito y que todos se rumoreaba, todos decían en los pasillos que era la caja de corrupción más grande del distrito. Y nadie le ponía el cascabel al gato. Bueno, fuimos, lo hicimos. Después, bueno, por supuesto, poner a las escuelas en una situación de cómo tenían que estar con semejante deterioro era un trabajo muy arduo. Se hicieron alrededor de 1.029 intervenciones desde que se intervino el Consejo hasta que pasó el 2 de agosto. Intervenciones es arreglos concretos a razón de 5 por cada edificio escolar. ¿Sí? Hasta en la escuela 49 hubo 5 reclamos que fueron atendidos en tiempo y forma. Hoy la justicia tendrá que determinar qué pasó ese fatídico miércoles y jueves, 1 y 2 de agosto. Pero la realidad es que se atendieron todos los reclamos. Fue un consejo escolar que tuvo las puertas abiertas y todos los directivos te lo dicen. Yo iba a jardines donde me decían, acá no viene nadie desde que se inauguró. Bueno, todo eso, sin ánimo de confrontar, tiene que ser leído por quienes asuman la responsabilidad el 10 de diciembre para conducir los destinos del Consejo. Ya metido en la cuestión, digo, llegaste a un consejo escolar ya intervenido, te dieron una brasa caliente como era la cuestión de infraestructura y el monitoreo y el control de las obras que se estaban realizando. Sos un tipo que conoce de política. ¿Considerás que es necesario una reforma
de la manera de administrar la educación en los 135 distritos, se puede llegar a seguir manejando con la estructura que tiene ya de hace 60 años la ley orgánica de las municipalidades con respecto al Consejo Escolar y la ley provincial de educación? Vamos por parte, porque el tema educativo es muy amplio. Sí. De hecho, hiciste una mención que la dejé pasar en orden a tu pregunta, pero esta gestión, la gestión de María Eugenia Vidal, ha hecho un montón de cosas en términos educativos, muchísimas. Por ejemplo, en términos de los concursos docentes, se concursó como nunca antes se había hecho en 20 años. Las licencias médicas, todo el mundo sabía que había situaciones muy irregulares, sin embargo con una aplicación hoy se bajó el 35%, se ahorraron, no se ajustaron, se ahorraron recursos por 6.000 millones de pesos, son 10 Morenos, 10 inversiones de Moreno, ¿sí? Con una simple aplicación que hace que hoy los docentes, el que se enferma, no tiene que andar deambulando con un papelito y convaleciente, sino que simplemente saca una foto, la sube a un celular y con eso automáticamente se va a la casa y después el sistema se encarga de controlar tanto al profesional como a la persona que está con alguna enfermedad. Ni hablar de los de adultos. Yo me acuerdo cuando dijeron que íbamos a cerrar la escuela de adultos. Hay 600.000 personas más en el sistema de adultos gracias al sistema de ventanilla única digital que se hizo. Entonces, hay como una lógica de instalar temas que no suceden. Es como que vienen y dicen los gremios, se va a cerrar este estudio de televisión. Entonces empezamos a mirar todos y decimos, no, pero pará, si nadie dijo que se iba a cerrar. No, se va a cerrar el estudio de televisión, bombo, lucha, qué sé yo. En un momento pasa un mes, no se cierra. Y después vienen y te dicen, gracias a la lucha, no se cerró el estudio de televisión. Y la realidad es que se instalaron un montón de temas que eran absolutamente falsos. No solamente no cerramos el sistema de adultos, sino que además se amplió. El otro día en el Teatro Colón se entregaron los posgrados de 2.000 directivos, ¿sí? Jerarquizando el trabajo. Digo, hay un montón de situaciones que mejoraron en la gestión de María Eugenia Vidal y especialmente en la gestión de Gabriel Sanchezini. Ahora, dicho esto, voy a tu pregunta con respecto a los consejos escolares. Nosotros creímos desde el primer momento de la gestión que había que rejerarquizar el rol del consejero escolar en términos políticos. Es decir, cuando Sarmiento cuando se crean los consejos escolares, allá por 1870 y pico, se crean para que los consejeros escolares controlen, que su rol sea el control político, en el buen sentido de la palabra, de los establecimientos, que los caminen, que los visiten, que se fijen qué falta, qué no falta, y que estén cerca de los directivos y cerca de las comunidades. ¿Qué pasó? Desde el reinicio de la democracia, en 1983, se le empezaron a dar un montón de facultades a los consejos escolares, de carácter administrativo y de carácter económico, que terminaron, en el mejor de los casos, desvirtuando el sentido real que tienen que tener los consejos. ¿Por qué? Porque los consejos escolares no tienen la capacidad administrativa, organizacional, que puede tener, por ejemplo, un municipio para administrar un sistema alimentario. Entonces nosotros lo que hicimos durante esta gestión, a más de 60 consejos escolares, les retiramos el servicio alimentario y se lo pasamos al municipio con acuerdo de los intendentes. ¿Por qué? Porque consideramos justamente que ese tipo de situaciones administrativas las pueden controlar mucho mejor los municipios, por supuesto con el control del consejo escolar. El transporte lo mismo. Acá no tenemos muchas situaciones de transporte, pero en el interior se usa mucho. Nosotros detectamos en azul transportes que hacían 8.000 kilómetros por mes. Y no había ninguna forma. Entonces, ¿qué quiero decir? Cuanto más cercanía hay el municipio y el consejo escolar controlando, mejor funciona el sistema. Incluso eso termina trasuntando hasta en lo pedagógico, porque si funciona bien el comedor, por ejemplo, el servicio alimentario, funciona mejor la cuestión pedagógica en los chicos. Y está demostrado en las pruebas de aprender, otra cosa que también denostaron los gremios. O sea, nosotros realmente creemos en la educación pública, estamos convencidos que la educación pública es lo único que te da herramientas para elegir y eso te hace más libre, y no creemos, como se dijo esta semana, por ejemplo, a propósito del conflicto de Chubut, en una frase para mí bastante desafortunada del dirigente gremial de esa provincia, donde dijo que es preferible que los chicos aprendan a luchar y no la raíz cuadrada. Si un chico
no aprende matemática en sus conceptos básicos o no comprende un texto como recibimos el gobierno nosotros, la mitad de los pibes de la secundaria, ni siquiera va a poder luchar. O sea, va a tener que pedir comida, porque la verdad que en la sociedad del conocimiento es muy difícil. Entonces, yo creo que la mayoría de los docentes hacen un enorme esfuerzo, porque por más que hablemos de infraestructura, hemos tenido muchos reportajes con vos. Cuando yo me voy de la escuela, lo que queda en el aula es un docente que tiene que entregar todo lo que sabe, todo su conocimiento, y por eso hay que prepararlo para que suceda esa situación mágica que es el momento de la enseñanza y el aprendizaje. Juan, tocaste un tema, me parece muy álgido, que es el tema del servicio alimentario escolar. Digo, no es óptimo, está lejos. Lo sabemos muy bien. Porque, a ver, el pibe que con hambre no se puede estudiar. Exactamente. No se puede pensar. Como dice, no te va a gustar. Y también hay una realidad que tiene que ver con el crecimiento. No solamente físico, sino también cognitivo de los pibes. Yo vi los sándwiches que le daban a los pibes. Los pebetes con una feta de queso y una paleta que no se la doy ni a mi perro. Hay escuelas y escuelas. Nosotros, la verdad es que cuando sucedió lo de la 49 y tuvimos que cortar el servicio de gas, no teníamos otra opción que entregar lo que se llamaban viandas. La verdad es que yo he pasado por escuelas donde realmente, más allá de que es, te diría, muy tedioso, todos los días comer ese mismo sanguchito o con alguna otra situación que se pueda agregar. La verdad es que nosotros cada vez que detectamos alguna situación de una mercadería que nos pareció que no correspondía, lo hemos ajustado. Ahora, también te digo que recién ahora, con la finalización de todas las obras de gas, pasamos al servicio ordinario de comedor, que además está calculado por un nutricionista. Por supuesto que yo creo que hay que ampliar cupos, sí. Porque también es cierto que hay escuelas que por ahí están muy bien y otras que le falta. Entonces eso también hay que ordenarlo, pero insisto, digamos, la gestión de María Eugenia Vidal en términos educativos ha sido muy buena gestión. Bueno, disentimos, pero está bien, bueno. Es tu cuestión, porque por ejemplo, el tema de la comprensión de textos le pasa a egresados del Cardenal Newman que no pueden leer de corrido. Pero vos fijate que nosotros cuando asumimos el gobierno, la mitad de los chicos que terminaban la secundaria, la terminaban la mitad. Y la mitad que lo terminaban no podía comprender una ecuación simple o un texto, una comprensión de texto mínima. Bueno, nosotros cambiamos todas las currículas, las de primaria, la de secundaria. Iniciamos un plan de robótica que mucha gente cree que es para hacer robot, y no, es justamente es un plan que a partir del pensamiento lógico te permite trabajarlo en diferentes disciplinas. Todo eso generó, incluso que en la medición que hicimos, que mejoramos a partir de una red de escuelas que armamos en la provincia de Buenos Aires, de 2.000 escuelas en toda la provincia de Buenos Aires que trabajan con, en forma colaborativa, en base a proyectos, mejoramos tanto en lengua como en matemática todos los indicadores. Entonces, la educación no es algo que nosotros vamos a ver de un día para el otro. Se tiene que empezar y tiene que ser una política de Estado, porque quizá muchas cosas de las que hagamos no las vamos a ver nosotros, pero tampoco podemos hacer esperar a los que hoy están en la escuela pública, porque si no, cualquiera puede pensar que, bueno, está bien, entonces yo voy a la escuela y tengo que esperar. No, acá hay un chico que está estudiando, hay un docente que está enseñando. Nosotros desde nuestra responsabilidad tenemos que garantizar que toda la cuestión de infraestructura esté garantizada, pero la cuestión pedagógica es el acto más maravilloso que puede haber. Por lo tanto, eso es lo que nosotros apuntamos a mejorar cada día. Por último, Juan, estuve hablando con gente del Mariano Moreno. A ver, hubo un problema con la energía eléctrica, les quemó la mitad de la luminaria. La mitad de la luminaria. Y también tuvo problema con la bomba, me parece que con el contactor, pero no llegó a quemar la bomba. Por el mismo tema. ¿A quién le vamos a reclamar? Bueno, hay que reclamarle a Edenor, claramente el Consejo va a reclamar, como te pasa en tu casa, que te mandan una cantidad de... 4 días estuvieron con problemas de luz, ¿no? Sí, cuando nosotros nos llega el inventario de las cosas que se habían quemado, nos queríamos morir. Más de 100 lámparas, mucho dinero. Bueno, lo vamos a reponer, por supuesto, pero vamos a hacer los reclamos del caso. Juan, te agradezco que hayas venido. ¿Cuándo se levanta la intervención?
Y bueno, en principio nosotros aspiramos No me mientas, no te miento. Mirame a los ojos. No, en principio nosotros aspiramos que el 10 de diciembre asuman los consejeros nuevos. O sea que hasta el 10 de diciembre se quedan. En principio sí.